Sé que no puedes amarme cuando ya no hay a quien culpar. Es un poema que leí hace poco, o más bien que escuché hace poquito esta semana, y me inspiró porque justo estaba tratando de ilustrar el tema de cómo nos comportamos nosotros mismos, por ejemplo, con nuestras parejas, cuando no tenemos la madurez de aceptar nuestras propias responsabilidades y aceptar las responsabilidades de la otra persona. Generalmente a la otra persona la justificamos, puede ser nuestros papás, nuestros hijos, nuestra pareja, más comúnmente nuestra pareja, y tratamos de justificar sus errores o tratamos de poner la culpa no en ellos sino en otra persona, y lo mismo con nuestras propias culpas. Les quiero contar esto porque hemos estado viendo en los capítulos anteriores de Hechos, un poco secuencialmente, que es importante conocer la Escritura para saber cómo hacer nuestra vida cristiana y cómo hacer la vida cristiana nuestra dentro de las iglesias, y cómo incluso hacer la misma iglesia. Es decir, la manera en que se espera que pensemos y actuemos. Pero esa es la parte muy real, pero hay una parte más que quisiera que consideráramos hoy, porque Dios la considera. La verdad es que Dios se acuerda que somos carne, y eso así lo dice la Escritura. Dios recuerda que somos carne que venimos o llegamos a la vida cristiana, o a la vida a conocerlo y a tener una relación cercana y con Él, pero venimos bastante dañados. La mayoría de nosotros, no importa el estrato, la raza, la economía, el país, en fin, solo por el hecho de ser seres humanos y vivir en este mundo corrupto ya traemos bastantes. Sin embargo, en nuestra sociedad venimos todavía más fregados. Esa es la verdad en la mayoría de los casos. No que vengamos destruidos o con una vida, que hay casos, ¿no?, totalmente despedazada y en extremos, no. Pero en el interior, en nuestra infancia, en nuestra vida joven, en nuestra vida adulta, hubo un montón de dolores, heridas, fracasos, cosas que no entendimos, cosas que asumimos como injusticia, etcétera, etcétera. Al final Dios nos rescató, nos justificó, nos salvó, nos dio vida eterna, y eso es algo que es una vida eterna muy real. Pero no, la vida cristiana o llegar al cristianismo y ser salvo no es como una varita mágica o como un acto de magia que te arregla todo el resto de tu vida. Ya recibí a Cristo, soy una nueva criatura y ahora todas las cosas son hechas nuevas y voy a disfrutar el paraíso en la tierra. No es así. La realidad es que cuando llegamos a Cristo es similar a un náufrago. Si ustedes han visto películas, que muchas son reales, o documentos de historias reales, cuando hay un náufrago, va en una balsa, una serie de náufragos van en una balsa, en una lanchita, en un lo que quieran, y su destino es morir, porque no va a haber comida, porque se van a deshidratar, por lo que ustedes quieran. Hay casos milagrosos, bendito Dios, pero generalmente un náufrago, cuando llegan y lo rescatan y ve un barco gigante o alguien que lo va a rescatar, en cuanto lo ve se considera ya salvado, a pesar de que todavía esté en la balsa despedazada o en la lancha, en lo que queda de trebejos de lancha en que puedan estar. Hemos visto casos reales muchas veces de ese tipo de cosas, botes que quedan boca abajo, veleros, lanchas, balsas, etcétera. Y cuando la gente ya sabe que hay un barco que los vio y que están haciendo las maniobras para rescatarlos, se dan cuenta que ya están salvados y todavía están en la desdichada lancha. Y entonces inicia una serie de proceso un poco rápido, lógico, de cómo esa persona es rescatada, y es similar a nosotros. Ellos generalmente los suben al barco y lo primero que hacen es ver su condición médica, hidratarlos, llevarlos al médico si están heridos o algo así, y si no, los llevan y los hidratan, les dan algún tipo de comida que les pueda caer bien. Posteriormente los llevan a que los revise el doctor, ya que recuperaron el espíritu, y el doctor los revisa y los manda a bañar, y se bañan y les dan una ropita nueva y una camilla o una recámara, y empieza ya todo a mejorar poco a poco, y al final a lo mejor entre ese proceso
llaman a sus familiares por teléfono y les dicen, ay, ¿qué crees? Ya me encontraron, ya, todos lloran y es la gran felicidad. Ese es el proceso de salvación o de rescate de un náufrago y se parece bastante a nosotros, porque cuando nosotros llegamos a la vida cristiana y Cristo nos rescata, igualmente estamos bastante maltrechos, no tanto físicamente, sino en el interior. Y cuando llegamos a la vida cristiana y Dios nos hace formar parte de un cuerpo que es la iglesia y nos hace nacer de nuevo y inicia un proyecto, un proceso de madurez, de aprendizaje, de alimentación, de madurez, de un montón de cosas. Mientras eso dura, la verdad es que seguimos desnutridos, asoleados, heridos y necesitamos de doctor, de médicos, de comida, de limpieza, de agua, de un montonal de cosas, igual que un náufrago. Y al final un náufrago seguramente llega a la ciudad o en el mismo barco, no sé. Ustedes entenderán las mil variedades o posibilidades, pero eventualmente puede llegar a tener un síndrome de estrés postraumático. Entonces, al final, a lo mejor llega a su pueblo, a su país, lo rescatan, toma un avión, sale en la tele y eventualmente irá con un psiquiatra, con un pastor, con un consejero, con un trabajador social, con un psicólogo, porque a pesar de que un naufragio es algo muy físico, en el interior se crean un montón de cosas, lo mismo que ir a la guerra, lo mismo que estar en la cárcel, lo mismo que pasar una terrible enfermedad, lo mismo que pasar una infancia dolorosa, lo mismo que crecer en una familia disfuncional, lo mismo que vivir un divorcio, todo ese tipo de cosas. Es igual que un naufragio, eventualmente hay heridas que quedan en el interior de nosotros, heridas del alma, y eso es en prácticamente todos los seres humanos que llegamos a Cristo. Cristo en el sermón del monte les dijo, bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, se había enfermos, endemoniados, un montón de cosas, pero más era la gente que teníamos cosas en el alma, en el corazón, que nos habían dejado huella, marcado algo y heridas o lesiones que no son fáciles de sanar. Entonces hoy en día les quiero compartir, según las escrituras, cómo es que, por ejemplo, Pedro superó sus heridas, las heridas del alma. Trauma, si ustedes quieren, trauma en griego significa herida, curiosamente, y es como una herida del alma porque es muy similar, deja una cicatriz igual que en el cuerpo, necesita rehabilitación, necesita limpieza, necesita medicamento, curación, etcétera, etcétera, es parecido. Y Pedro no es excepción, y los apóstoles y las mujeres que siguieron a Jesús, todos tenían un montonal de heridas que quedaron de la guerra, del camino de la vida, de la guerra espiritual, digamos, de nuestras vidas. Pero les quiero compartir hoy, según las escrituras, cómo es que Pedro superó sus propias heridas y su propia condición, vamos a llamarle psicológica o anímica. Cómo Pedro se repuso no solo a la negación del Señor que había pasado un poco tiempo antes para convertirse en uno de los líderes de la iglesia y hacer todo lo que ya vimos que hizo, porque bien, el Espíritu Santo equipó a la iglesia, la salvó, la rescató, la apartó, le puso, la hundió, la sumergió en el Espíritu Santo, les dio poder, dones, entendieron que era importante el amor, ya lo hemos visto, empezaron a hacer una obra, empezaron a tener un comportamiento y una conducta ejemplar por amor a Cristo y por amor a la gente, y comenzaron a predicar, hicieron todo, pero ¿dónde quedó? ¿En qué momento se sanaron? Tuvieron que sanarse de aquello para poder hacer todas esas cosas y vivir otra vez con sus familias, sus esposos, sus hijos, porque fueron 3 años de ministerio y fueron reestructurando y organizando la vida de la iglesia y de otras familias y la de ellos alrededor del ministerio, de la predicación del evangelio. ¿Cómo es que sanaron todas esas heridas? ¿Cómo Pedro superó toda la bola de cosas que tenía, que si leemos las escrituras podríamos entender bastantes rollos internos, issues que podía tener Pedro? ¿Cómo es que María Magdalena superó su vida pasada? ¿Cómo es que
la prostituta o las prostitutas pues, se repusieron a sus vidas, se arrepintieron y reestructuraron y reconstruyeron y se volvieron pilares de la iglesia. La mujer adúltera que perdonó a Jesús cuando le iban a roquear, la samaritana que tenía 4 esposos y un amante y eventualmente seguramente se convirtió y por ahí se convirtieron otros miles de samaritanos. ¿Cómo es que todos ellos y otro montón de gente y que tú puedes conocer en la vida real o en la historia o en la Biblia superaron todas esas cosas que no son fáciles? Ustedes podrán dar cuenta de sí mismos, a ustedes mismos, que no es fácil todos los rollos que podríamos traer. ¿Cómo es que superaron todas esas lesiones y cosas tan difíciles? Tanto o tan bien superado que lograron convertir a miles, transformar su mundo alrededor del o inmerso en el cual vivían y conquistar el imperio más poderoso de aquella época, desde a partir de un puñado de personas. ¿Cómo es que pusieron reponerse y convertirse en esos superhombres y supermujeres? La Biblia no parece, pero nos cuenta y nos da muchos indicios y muchas lecciones y muchas recetas de cómo sanaron ellos sus traumas, sus dolores, sus heridas, de los cuales ustedes podrán imaginarse, para no ser específico y decir cuántas y cuáles. Son heridas de nuestras propias vidas, de nuestras batallas, porque el hecho es que somos como náufragos. Ya nos salvaron, ya nos salvó el Señor, pero aún estamos lastimados, heridos, deshidratados. Nuestra vida real cuando llegamos a Cristo es que en lo más íntimo de nuestra existencia, incluso después de un tiempo de vivir en Cristo, sigue teniendo un montón de dolores y de cosas por las que lloramos y cosas que no superamos y cosas que quedan pendientes y a veces eso estanca nuestra vida cristiana e impide que podamos volvernos un Pedro, una María Magdalena, una Marta, un Esteban, un Felipe, porque ellos dejaron atrás, lograron superar y hicieron vidas maravillosas. Y podríamos encontrar vidas en la época contemporánea donde sucedió exactamente lo mismo. El hecho real es que a veces nuestra realidad nos ahoga un poco y entonces tratamos de echar mano de cualquier cosa, aún siendo cristianos, de cualquier cosa que nos alivie y que nos reduzca el dolor y que nos evite el pensamiento y que nos haga sobrepasar por lo menos por un ratito algunas cosas y nos refugiamos en cosas muy cristianas quizás como la alabanza, la música, un oficio, una ocupación, un hobby, la lectura, la meditación, etc. Pero también no dejamos de ser humanos y nos refugiamos en un montón de cosas que a lo mejor no parecen tan cristianas. El hecho no es ese acto, ese refugio externo que busques, sino lo que sucede adentro de muchas vidas de cristianos que pasan años y años y yo sigo viendo cristianos que conozco de mucho tiempo que siguen arrastrando heridas y dolores y cosas que no pueden superar. Buscamos ayuda desesperadamente, de algún modo clamamos por ayuda y se nota y una y otra vez y vamos a veces a una persona, a un consejero, luego a otro, a un amigo, a una amiga, al vecino, a un pastor, a otro pastor, un ratito una iglesia, otro ratito otra iglesia, le consultamos la misma cosa a un pastor, a un maestro, a otro pastor y no nos saciamos y no terminamos de resolver y de superar algo que parece que no estamos haciendo bien. Nos logramos aliviar con la manera que tú quieras y olvidar por un ratito el dolor, la angustia, la ansiedad, incluso con cosas que pudieran ser no tan sanas o no tan cristianas. Y entonces aprendemos a perdonarnos por esas cosas. Y decir, bueno, yo grito y exploto porque, pues bueno, soy humano, no me juzgues, de una bola de supersticiones y doctrinas que ni el caso. Pero nos entendemos y tenemos como autocompasión, es decir, como comprensión de nosotros mismos porque vemos que somos normales y al final decimos, bueno, yo no soy Pedro, yo no soy María, yo no estoy en la Biblia, yo soy un poquito más normal, pero si nosotros tratamos de estudiar lo que Dios pide de nosotros de la Biblia, pide de nosotros
en la escritura, en la Biblia, entendemos que no hay ninguna diferencia entre Pedro, María, Juan, el Bautista, los apóstoles y todas las grandes mujeres que hubo en la escritura. No tenemos un llamado distinto. Muchos fueron llamados, pocos escogidos, y nosotros fuimos de esos. El hecho es que entiendo que a veces necesitamos alivio, justicia, otros necesitamos paz, otros necesitamos seguridad de muchos tipos, otros necesitamos aliviar un montón de cosas y liberar cosas. Entendemos lejanamente que el Evangelio es liberador y transformador, lo entendemos en teoría, como que transforma nuestra vida. Entendemos que hay que nacer de nuevo y que aquí todas las cosas serán hechas nuevas, sí, en teoría, pero no lo vemos en la vida real de la mayoría de los cristianos. Y no estoy hablando al bruto, les puedo decir, el 75% de los cristianos no lo viven. No, pueden recitar el Evangelio, o ni siquiera eso, porque no lo conocen bien, pero no viven una verdadera vida transformada por el poder del Espíritu Santo y por la salvación de Cristo, y no crecen en esa salvación. Siguen atorados con traumas, dolores, rencores, faltas de perdón, traumas que no superan. Y claramente vemos que en el Evangelio, o en la vida del Evangelio, como cristianos, muchas veces quedan cosas pendientes, cosas que no podemos soltar, que no vamos a soltar porque están pendientes, o que no queremos soltar, y si queremos no podemos. Hay heridas que nuestra propia vida, sin echarle la culpa a nadie por el momento, ahí están y nos detienen, y tenemos temores, y tenemos aflicciones, y tenemos tristezas, y tenemos falta de rencor, y un montón de cosas. Son mucho más cuantificables las heridas que podemos tener en el alma, que lo malo que hayamos hecho en nuestra vida externa. Sí, yo fui borracho, y yo fui mujeriego, y yo fui asesino, y yo fui torturador, yo fui narco. Al final no es tanto como lo que podemos cuantificar. Si hiciéramos una balanza de las heridas o de la vida externa y la interna pesa mucho más y tiene mucho más efectos y más daños que lo que tengamos afuera. De manera que, con la ayuda de Dios y con la enseñanza de la palabra de Dios, vamos a ver un poco cómo sanar nuestras heridas internas, las heridas del alma, los traumas, para poder seguir adelante en la vida que Dios tiene para nosotros, de manera libre, de manera verdadera y real. Esta tarde se me ocurrió hacerlo mediante una doctrina de la Biblia que es hermosa y poderosa, pero no es la única. Es uno de los enfoques que tiene la Biblia. Dios es amoroso, y Dios en su misericordia nos cura y nos sana de muchas maneras paulatinas y poco a poco, y Él nos entiende y mejor que nadie. Pero yo les voy a hablar hoy de una manera en que podemos superar todas esas cosas, que es una manera bíblica, y lo vamos a estudiar en un solo punto. No hay incisos, no hay subtemas, no hay divisiones y el paso 1 y el paso 2, nada. Es un solo punto, un solo tema, una sola cosa que tienes que recordar y hacer, y eso es todo. Y espero que no me desvíe para poder decirlos. Sí hay otras maneras bíblicas, otra forma de verlo y apoyarlo con la escritura, y el Espíritu Santo, obvio, usa muchas otras maneras, pero insisto, quiero hablarles solo de una que hay en la Biblia y que es muy linda, y que es una de las maneras en que Jesús enseñó que podríamos sanar nuestras vidas y nacer de nuevo y sanar nuestras vidas y ponerla en el camino y en las manos de Dios. Es una manera en que sanar todo lo que tenemos pendiente. Sanar es una palabra que en este momento me deben entender que queda muy amplia, o debe quedar muy amplia, para cubrir toda la cosa, todo aquello que tengamos pendiente en nuestra vida. Entonces aplica para todo tipo de situaciones, condiciones, clases sociales, y cualquier rollo en el que te encuentres, y cualquier tipo de persona que seas. Lo único que se requiere es valor,
decisión y que pongas mucha atención y te acuerdes de esta lección, que es una lección. Y yo espero que en otros 10 minutos, cuando mucho, bueno, siempre digo eso, pero que espero que sea muy conciso y te la aprendas. Entonces vamos a estudiar cómo sanar tu alma, cómo sanar tu vida en lo interior y todos aquellos asuntos que tengas pendientes todavía, contigo mismo y con los demás y con Dios. La forma en que se sana tu vida según la Biblia es que no lo haces. Es decir, no sanas tu vida. Está simple, ¿no? ¿Cómo sano mi alma? No la sanas. ¿Cómo sano mis rencores, mis traumas, mi vida, mis heridas, mi pasado? No lo haces. Punto final. No lo haces. Te mueres. Literal, te mueres. No físicamente, sino espiritualmente o moralmente. Te mueres. Te olvidas de ti. Dejas de pensar en ti. Dejas de tener compasión o lástima de ti mismo. Ni siquiera te ocupas ya en entenderte y tratar de resolver y reflexionar sobre tus asuntos. Ni siquiera te dedicas a algo de comprensión. Y todo lo que tengas pendiente, ahí lo dejas. Ya no lo tocas. Es como un cirujano que está haciendo una cirugía y le dicen, oye, necesitamos salvarlo y eso, ¿qué hacemos? Déjalo ahí. Oye, pero está abierta, déjalo ahí. Oye, pero se me quedó nada, así como está, déjalo. Olvídate de eso, olvídate de ti mismo. Y entonces caminas, te mueves y te vas. Es como si ni siquiera te esperaras a hacer maletas o a pensar, ay, ¿qué necesito para el viaje? O ¿qué necesito para este nuevo rollo que traen de sanar y de restaurar mi vida? Nada, simplemente jalas y avanzas. No llevas nada que te pueda servir, porque efectivamente nada te va a servir. Está simple, ¿no? Quisiera repetirlo, pero no, luego me enfrasco y hago muchas repeticiones. Pero espero que esté claro con esto. Porque el lugar a donde vas a ir es un lugar nuevo. Y es un lugar en donde tu existencia, aunque suene feo, tenme paciencia 5 minutos más y lo entenderás, donde tu existencia ya no tiene importancia. Ni tu existencia de ningún tipo, ni tu salud, ni tus dolores, ni tu justicia, lo que te hicieron. Es como si te reclutaran para ir a la guerra. Te vas a enlistar en el ejército de Cristo. Y en el ejército de Cristo hay una sola causa y un solo asunto que interesa. Y tu vida no es ese asunto. Ni tu alma, ni tu pasado, ni tu futuro, ni tu economía, nada. Te estás enrolando en el ejército de Cristo, donde tu vida ya no es la causa principal de tu existencia. Estamos acostumbrados a ocuparnos de nosotros mismos y en estos tiempos todas las doctrinas, todas las enseñanzas, todas las filosofías, toda la metafísica, todos los cursos, los coaching, todo lo que está de moda, están enfocados en que te atiendas a ti mismo y se haga un egoísmo gigantesco de ti. Y solo pienses en ti, en tu salud, en tus resultados, en tus frutos, en tu bienestar, en tú. Aquí es todo lo contrario. Te olvidas de ti en todos sentidos. Porque la causa ya no eres tú, la causa es Cristo. Entonces tú no cuentas. Cuando una persona es enrolada para ir a la guerra, es carne de cañón. Y es muy parecido. Y esa es, básicamente, la receta, si le pudiera poner de alguna forma, nombre o la fórmula para sanar tus heridas. No las sanas y dejas de pensar en eso. Y oye, pero no está tan bíblico. Sí es bíblico. Ahorita voy a dar 5 minutos más para que los siguientes 5 minutos para que trates de entenderme. El hecho es que lo importante ya no va a ser tu dolor, tu vida, tu causa. Suena un poco como antibíblico. Oye, ¿no se supone que Dios es amor? Y no es como que eso es una falta de amor. O sea, ¿no le importo a Dios? ¿No suena demasiado gacho? O incluso no suena demasiado egoísta.
egoísta como de parte de Dios, o sea, como que yo me enliste y me vaya y lo siga y me olvide de todo y no me ponga ya atención a mí mismo, ni nadie me va a poner atención, tantos temas que hay pendientes y tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas heridas, tantas injusticias, tanto por sanar y tanto por vivir, porque soy joven y tengo la vida por delante. Y todavía hay muchas cosas que quiero hacer y que quiero ver, como que me enliste en el ejército, dónde está la misericordia y la vida abundante y ese tipo de rollos. Sí, no lo estoy contradiciendo, todo eso es también cierto de parte de Dios, pero estoy tratando de darte un enfoque que te puede sanar, que puede sanar tu vida de manera muy bíblica y muy eficaz. Eh, ¿Suena egoísta o falto de amor de parte de Dios? No. Espero que después de que revisemos las escrituras, porque no llega el puro choro ahí raro, veamos lo que dicen las escrituras. Es como un pequeño resumen, porque no nos tardaremos una hora revisando miles y miles de pasajes largos y capítulos y versículos y doctrina, pero en resumen, que espero que me salga con la ayuda de Dios, les quiero decir que esto es lo que enseña la Biblia, que nosotros para sanarnos ya no somos lo importante. La escritura dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y quisiera que esto está en 2 de Timoteo, por ahí del capítulo 2, quisiera que si tienes chance, toma tu Biblia, búscalo, ve a Timoteo 2 y medítalo, ponle pausa al video y léelo y lee un poquito arriba, un poquito abajo de todos estos pasajes que te digo, para que entiendas que traen un contexto y una base doctrinal enorme, porque ese es el poder y la base del Evangelio. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y en otro pasaje en Corintios dice: porque habéis sido comprados por precio, como si fuéramos esclavos. Es decir, éramos esclavos del pecado, Dios nos liberó, nos compró y ahora somos esclavos del Señor. Somos libres del pecado. Y ser esclavos del Señor, o siervos, porque siervo significa esclavo, suena más romántico, pero es lo mismo. Y no significa que ser esclavo sea algo feo, es otro tema que podíamos resolver después. Pero dice: habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, ahora ya le perteneces a Dios. A los de Corinto les dijo eso, a los que vivían en la ciudad de Filipo les dijo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún las estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Se los voy a decir de nuevo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. También dice otra escritura: porque todo el que quiera salvar su vida, eso ya se las digo siempre, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿No te suena ya un poco más bíblico? Señor, yo quiero que me hagas justicia, quiero que salves mi alma y ya no quiero sentir esta angustia, ansiedad, ya no quiero depender de píldoras, de comida, de aliviar mi ansiedad con 80 kilos de carbohidratos diarios, ya no quiero depender de la falsa amistad, de la falsa caricia de un novio nefasto, de la falsa caricia de mis papás que en realidad me odian porque también tienen sus propios traumas. Ya no quiero depender de nada para salvarme a mí mismo. Elijo no salvarme, elijo ya dejar de atenderme y de estar pensando en mí. Prefiero perder mi vida por seguirte. Y entonces Dios toma tu vida, la acepta tu decisión y te la sana.
es como cuando a un niño le quieres arrebatar algo que quiere ansiosamente y le dices, no, eso no está padre, está feo y corriente, te voy a dar algo más bonito. No, no quiero esto. Entonces, ni modo, a veces lo convences para que por fin lo suelte, y en cuanto lo suelta le das lo que sí está más padre, y entonces dice, wow, ya entendí lo que me decías. A veces nos aferramos a no querer perder una basura que tenemos, una porquería de vida, o de compañía, o de riquezas, o de un montón de cosas, y la soltamos, y Dios entonces nos salva, y Dios entonces cura tu alma. Otra escritura dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, yo ya me morí con Cristo, estoy crucificado con Él, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo que vivo en este cuerpo, en realidad ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente muerto, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una vez más, una y otra vez la Escritura da esas lecciones. Otra escritura dice, porque si vivimos, por Él vivimos, y si morimos, creo que para Él morimos, o algo así. En Gálatas dice, los que son de Cristo han crucificado la carne, es decir, su cuerpo es como si también hubieran muerto. Y cuando la Biblia habla en este caso de la carne, es nuestro cuerpo con su existencia y todo lo que lleve. Ya no tengo que fijarme y preocuparme por si tengo hambre, tengo frío, tengo calor, tengo nada. Aguántese como soldado. Tú no eres el tema. En otro pasaje de Gálatas dice, el mundo me es crucificado a mí y yo estoy crucificado para el mundo, a este mundo en el que vivimos. Es bonito, es precioso, es la vida en que Dios nos puso a hacer cosas, pero al final es el mundo, y para el mundo estamos crucificados. Ya no somos ciudadanos de este planeta o de este país. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá pertenecemos. Nuestros tesoros, nuestra riqueza, la acumulación de todo lo que hacemos está allá, no aquí. Porque lo de aquí dura 3 minutos y es muy efímero. A los romanos les dijo lo mismo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que no seamos más esclavos del pecado. Y les podría seguir leyendo de las cartas de Pedro y de los evangelios y del Antiguo Testamento, cómo todo el mundo entendió el evangelio de la salvación de Cristo y dejó atrás todo, y Dios se los recuperó. Dijo, nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o esposa o hijos por causa de mí va a dejar de recibir 100 veces más en la vida venidera y en esta. Ninguno que haya dejado casa o padre, hermanos o hijos, pero se entiende que lo tuvieron que hacer en un momento, y algunos fue muy literal. Los apóstoles vivieron pegados a Cristo 3 años, y al final sí tuvieron a sus esposas, se entiende que volvieron a hacer vida de familia, pero mientras estuvieron reclutados en el ejército. Señor, sí te sigo, pero deja que vaya y entierre a mi papá, porque está viejito, no hay nadie que lo cuide, le tiene miedo al coronavirus, no lo voy a dejar desamparado, sería un irresponsable, un mal cristiano. Y Jesús le contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y así de esos hay un montón de ejemplos, el que no quiso dejar sus riquezas, etcétera, etcétera. Pero hay unos cuantos de los que escogió Dios, de los que llamó Dios, a los que escogió y los que aceptaron vivir el evangelio de verdad. Ustedes ven que hay mega iglesias y macro iglesias y lugares monumentales y iglesias grandes, medianas, chicas, no importa el tamaño. El hecho es que en porcentaje la mayoría de los cristianos que encontramos hoy en día no viven un evangelio de verdad, y es muy triste. No es porque nos jactemos de que nosotros sí, porque tampoco. Sí, no solo es una realidad. Los cristianos han sido humanos igual que el resto de la historia de la humanidad, no entienden bien el evangelio. Y en aquel entonces también, aunque fue una época muy poderosa. Dime algo como, oye, bueno, tranquilízate, te alocas, como que me muere y deje todo, y así, yo apenas tengo
3 meses de cristiano, 3 meses o 6 meses de cristiano, o un año. Bueno, yo tengo 2, pero la verdad es que apenas estoy conociendo porque era un baboso, ¿no? Bueno, no importa si tienes una semana, 3 meses o algo, bienvenido, cállate y olvídate de ti. Suena feo, suena rudo, pero es mi forma de explicarte cómo es. En el ejército, ¿cuándo has visto que se compadezcan de un soldado? Así, ay, capitán, deme chances, que fíjese que me habló mi esposa y me dio la depre, entonces no puedo ir a la guerra. Qué marica, o sea, bueno, antes de que acabes eso ya te bofetearon y te mandaron al frente. ¿En qué guerra hacen pausa para escuchar los sentimientos de un soldado que se puso sentimental o hormonal, o que le habló a la esposa porque no encuentra un par de zapatos que quería comprar? Ay, capitán, detenga la guerra un momento, es que ahora sí me siento súper depre. Nada, en el ejército tú no vales, eres carne de cañón. Nadie se va a detener a escucharte. Incluso cuando estás herido, tampoco. ¿Han visto películas en que ya la guerra está, o sea, tienen que dar todo por el todo con tal de librar y ganar una batalla? Y algunos soldados, hay películas muy buenas. Me acuerdo de una serie que se llamaba Band of Brothers, que es una versión obviamente gringa de la Segunda Guerra Mundial, pero es muy realista y está padre, y bueno, son como aventuras ahí medio chistosas de varios pelotones. Y en algunos estaban heridos con el brazo caído, roto, llenos de hoyos, y entonces, o sea, si de verdad te estás muriendo, así de que te quedan 5 minutos de vida, va, te atendemos. Y te atendemos para que le sigas, no porque nos caes bien, porque te necesitamos al frente. Necesitamos que hagas bola. Y a otros le decían, bueno, ok, si ya se te cayó la pata, tienes colgando el brazo, ¿puedes disparar? Sí, todavía, pues véngase, sígale luchando. Y nosotros, o sea, con cualquier lastimadita, bueno, solo porque compares un poco como si fuera eso tu vida espiritual. O sea, ¿estás de verdad herido de muerte? Ok, a lo mejor sí te doy una pomadita y le seguimos. Pero fuera cualquier otra, no quiero decir mis palabras porque luego me regañan, pero cualquier otra delicadeza no es válida y no es aceptable. Puedes estar lleno de hoyos, pero puedes disparar, le sigues. No sé si ustedes sepan o recuerden que los romanos, cuando iban a la guerra o a estas cosas de gladiadores y eso, le decían ave César, salve César, o saludos César, los que vamos a morir te saludan. Y estaban orgullosos de eso, y fue yo creo que tan impactante verlo, que ponían su vida por una causa, que en este caso era el César, que es bastante chafa la causa, pero se hizo famoso porque es impresionante, que lo hacían con tal orgullo y con tal determinación y con tal entrega. ¿Cuánto más nosotros, por una causa que no es tan chafa como el César y como el imperio? Ahora me imagino que dices, ok, ya te entendí. La manera de sanar mi vida es que voy a dejar todo, dejo toda mi vida atrás, mi familia, mi existencia, todo, y me voy de misionero a Menchaca. O si soy, bueno, para los que son chilangos, me voy misionero a Iztapalapa, quinta sección. Ni siquiera sé. Bueno, perdón si hay alguien de Iztapalapa, es un decir, es famoso. Yo ni si conozco Iztapalapa. Pero supongamos que es horrible y peligroso, ¿no? No te estoy pidiendo que te vayas a Iztapalapa o así. Para los que son del norte y nos ven, hagan de cuenta que tampoco estoy diciendo que te vayas de misionero a Matamoros o a Reynosa, para que entiendan la referencia. Lo que estoy tratando de decirte es que Dios no le pidió a la gente que dejara su vida y todo atrás en este momento como psicópatas impulsivos, sino es una decisión, como siempre Dios las busca, en el interior y en lo profundo y en lo total de tu corazón y de tu mente y de tu alma. Sí, Señor, si tú me lo pides, sí, me voy ahorita a Menchaca. O sea, solamente lo tendría que tener claro que viene de ti para yo obedecer y hacerlo. Y dejarías familia, hijos, cuerpo, comida, todo, sí, sin broncas. Esa es la decisión que necesita haber en tu corazón. Dios no te lo va a pedir. A algunos sí, porque Dios es maravilloso y a algunos les da el privilegio de hacerlo. Pero el hecho es que
Abraham le pidió que entregara a su hijo y lo hizo, y obviamente no le iba a quitar a su hijo. Le dijo, tranquilo, nada más estaba tratando de confirmar tu corazón para el resto de las generaciones y que pudiera el resto de las generaciones aprender cómo es un corazón correcto. Y así el resto. No tomaron en cuenta en los personajes de la Biblia que amamos, no tomaron en cuenta sus propias vidas. Isaías decidió ya no ir a Harvard a estudiar porque le dijo al Señor, no, Señor, si necesitas a alguien yo voy. Y tengo un futuro prometedorcísimo, pero no me importa. Y lo mismo hizo Eliseo, que era criado, y lo mismo hizo David, que era pastor, y ya no quiso ser ganadero cuando fuera grande y heredar todos los chivos y chivas de su papá. Y lo mismo hizo Moisés, dejó Egipto y dejó la vida de príncipe con el faraón, y después dejó su vida cómoda de granjero en el desierto y cosas de esas. Y así todos, eventualmente todos los grandes amigos y siervos de Dios hicieron una especie de sacrificio en sus vidas para ganar a Cristo. Lo mismo hizo Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela y deja todo y sígueme. Y Abraham lo hizo. Y lo mismo los extranjeros, dejaron sus países, sus nacionalidades, su familia, su todo. Lo mismo los apóstoles, dejaron la barca, su sustento, sus empresas, sus trabajos, su futuro, su afore, todo. No es que Dios te lo pida a ti para sanarte, lo que pide es que dejes de pensar en ti de esa manera y estés dispuesto a vivir el Evangelio y a olvidarte de ti. Y cuando eso pasa y obedeces, es cuando Dios te sana. A veces llevas caminando un poco de tiempo y por dejar de pensar en ti y en tus dolores, tus injusticias, tus sufrimientos, tu futuro, tu esposa, tu esposo, tus sueños, etc., basta un poco de tiempo para que de repente te des cuenta, oye, ya llevamos caminando un rato y no me fijé, que ya ni me acordaba de mis dolores, ya ni me duele lo que me dolía, porque Dios te sana en el camino. Si tú te quedas lamiéndote las heridas tirado en el camino, ahí te vas a quedar el resto de tu vida cristiana. Y es triste porque hay vidas cristianas una tras otra desperdiciadas. Eso se llama muerte espiritual. No alcanzaron a entrar a la tierra prometida. Sí, Dios los salvó. Sí, Dios los bautizó. Sí, se van a ir al cielo, pero desperdiciaron la bendición de entregar su vida por completo a Cristo. Entonces, a mí me duele mucho cuando voy a un evento cristiano de esos masivos y veo la mayoría de las vidas. Hagan de cuenta que es como si tuvieras un aparato de rayos X y vieras las almas y se vieran huecas, vacías, tristes, llenas de ansiedad, sin lo que verdaderamente necesita su alma. Y entonces van, buscan aquí y compran un libro y compran la playera y gritan y alaban y sienten bonito un rato, pero sus vidas están huecas, tristes. Y algunos llevan años así, siguen pidiendo consejo a un pastor y otro pastor y otro pastor, esperando recibir y sentados como ovejas engordando. Y la vida cristiana no está diseñada para eso. Y hay muchos pastores hermosos que le enseñan a sus ovejas, tienes que crecer y madurar y leer y aprender, y no lo hacen, y ahí las tienen, tristemente sentadas. Yo quisiera que ustedes aprendieran la lección. No importa si tienes 8 años de cristiano, o 3, o 5, o un mes, aprovecha el momento y la enseñanza que Dios te está dando para decidirte, morirte a ti mismo y olvidarte de ti, y que de esa manera Dios te sane. Porque cuando vas a hacer tu vida cristiana de verdad y sigues pensando en ti, teniéndote lástima y esperando que el rencor se cure y que se haga justicia y que a tu ex esposo lo metan a la cárcel y lo torturen diario con la silla eléctrica, no va a pasar. Te vas a quedar esperando toda tu vida, porque así no funciona la vida. Y yo quisiera que tú tuvieras esa sanidad en el interior de tu corazón, la decisión de hacerlo y de olvidarte de ti y tratar de ver una nueva vida de esa manera. Es hermoso, porque entonces Dios toma tu vida y te la devuelve como rearmada. Si de repente llegas la semana que entra, me dices, oye Iván, lo hice y te hice caso y te quiero decir que ya tengo mi boleto para Matamoros. Bueno, pues ni modo, Dios te mandó. Bueno, no, ni modo. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Dios te mandó. Entonces, qué chido. Que además lo pudiste hacer y decidir. Ojalá muchos se fueran a Matamoros a predicar
o a la India, o a Londres, o a donde sea necesario, o con tu vecina de enfrente, o con tu familia, o a donde Dios te mande. Dios va a tomar tu vida, eso puedes estar seguro, y te va a hacer que entiendas más y que valores lo que es más importante, que no eres tú, y entonces Dios te sana. Todos tenemos cosas, o sea, si nos ponemos a contar traumas, todos tenemos, injusticias todos. Por eso Jesús dio el sermón del monte: bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán la tierra; bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, ya fuimos saciados, y eso que todo no, ya tenemos la salvación ganada, ya pasó el barco y está por rescatarnos, pero seguimos aquí metidos en esta balsa de este mundo apestoso y corrupto, que sigue teniendo cosas hermosas, pero nuestra salvación ya está cerca, la vemos, ya la declaramos hecha, porque ya vimos que el rescate está hecho y arreglado, que solo es cuestión de tiempo. Entonces, enfócate en eso. Es uno de los mensajes de la Biblia, de cómo te debes poner a pensar sobre ti mismo y no tenerte más lástima, y decidirte y tener el coraje de madurar, de no echar culpas, de no poner responsabilidad de tu vida en las manos de nadie, sino en las tuyas, tomar una decisión, seguir a Cristo y hacerlo. Los cómo son muy fáciles. Si tú tomas esa decisión, dices, ok, voy a olvidarme de mí mismo. Todas esas cosas que me preocupaban las voy a seguir repitiendo 7 días, 10, y poco a poco se van a ir diluyendo. Me disciplino no debo estar pensando en mis locuras o en mis propias cosas. No voy a poner a leer, a pensar, a visitar gente, a pasear, a hablar de otros temas, a escuchar otra música, a ver otra televisión, o no ver televisión mejor, a ya no ver noticias, a salirme de este mundo que me tiene como me tiene, y de cambiar de canal de toda mi vida, de alimentación, de vida, de aires, de lugar, de todo, espiritualmente hablando. Y me voy a nutrir y me voy a alimentar de otras cosas. Y entonces, cuando te des cuenta que te metiste al ejército de Dios, cuando te des cuenta, todo habrá quedado atrás. Por supuesto que hay cicatrices, sí. Por supuesto que hay dolor, sí. Pero no se compara a estar uno ahí tirado junto a la carretera con 30 huesos rotos y desangrándose toda la vida. Es patético y muy triste. No lo hagamos. A todos nos quedaron batallas perdidas, graves, heridas, cicatrices gigantes. Nos quedamos tuertos, chimuelos, cojos, mancos, como cuando regresamos de la guerra. Pero servimos, seguimos funcionando, y Dios hace cosas maravillosas, como decíamos en el estudio pasado, con esa gente, con los débiles, porque lo vil y menospreciado llamó Dios a lo débil del mundo para hacer lo que sería increíble hacer.